Esa es la parte base que estamos. Tenemos un asunto que es la segunda venida de Jesucristo. Tenemos un tema que es el arrebatamiento y tenemos el desglosamiento en partes, así que estamos parte por parte. Primero en Tesalonicenses 4, 16 y 17. Vamos a volverlo a leer juntos, así, a una voz tierna, a una voz queda, a una voz de alcanzarnos todos, hasta ya llegar al unísono. Comienzo y me siguen adelante, vamos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y lo último que dice, que es el 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Siéntense, por favor, tomen su lugar. Y hemos venido hablando un poco sobre este asunto de la segunda venida de Cristo, con su tema del arrebatamiento, y entramos a un desglose. ¿Por qué? ¿Por qué es bien importante? ¿Qué es un desglose? Es desmenuzar, es investigar, es indagar, es rebuscar, o es como Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, escudriñar aquí cada cosa de la palabra, y eso estamos llevando a cabo. Llevamos dos partes de este asunto y tema desglosadas. ¿Se acuerdan cuál es la primera cosa? La que está escrita en el verso 16 al comenzar. Porque el Señor mismo. Yo creo que ya tenemos entendido quién es el Señor mismo, quién es ese Señor que está por venir por segunda vez a la tierra, quién es, y usted sabe que es el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Usted lo sabe, lo entiende. Bien, ahora, ¿cómo viene el Señor Jesucristo? Viene con voz de mando. Ya lo vimos el domingo, me parece, vimos que viene con voz de mando. 1360 veces se dice en la Biblia del mando, de la autoridad que tiene Jesucristo el Señor, y con esa autoridad irrevocable, con esa viene Él en su segunda y próxima venida. No viene ya con relación con el pecado, sino viene para salvar a los que en la primera venida vino a buscar. Ahora viene para salvarlos ya, listo el Señor para llevarnos al encuentro glorioso con Él. Bien, hoy vamos a estar mirando otra parte de este desglose, que es con voz de arcángel. No se le trabuca allí, con voz de arcángel. Bien, con voz de arcángel, titúlele usted allí. Gracias. ¿Ya lo tituló? Con voz de arcángel. Muy bien. Decíamos hace rato un comentario y me recordaba el jueves, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días, 11 días, 12 días, 13 días, 14 días, 15 días, 16 días, 17 días, 18 días, 19 días, 20 días, 21 días, 22 días, 23 días, 24 días, 25 días, 26 días, 27 días, 28 días, 29 días, 30 días, 31 días, 32 días, 33 días, 34 días, 35 días, 36 días, 37 días, 38 días, 39 días, 40 días, 41 días, 42 días, 43 días, 44 días, 45 días, 46 días, 47 días, 48 días, 49 días, 50 días, 51 días, 52 días, 53 días, 54 días, 55 días, 56 días, 57 días, 58 días, 59 días, 60 días, 61 días, 62 días, 63 días, 64
viniendo de la clínica 46, me toqué que andaban por la cuadra unos testigos del nombrado susodicho Jehová, y resulta que estos pues me interceptaron y me dicen: oiga, queremos platicar con usted. Oh, qué bien, me dijo. Qué bien es que las personas nos preocupemos por ser sociales. No, dice, esto va más que social. Esto va, dice, para identificarnos en una relación con Jehová. Le dije, pues yo estoy relacionado con el eterno verbo Hayá. Estoy relacionado con ese tetragramaton YHWH, tengo relación. Dice, ¿y qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Dice, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Le digo, pues ahí me parece totalmente absurdo. Le pido me perdone, pero es una gran blasfemia comparar a Jesucristo el Señor, el Dios soberano, compararlo o quererlo igualar con un arcángel. Y claro, en la Biblia reconocemos la facultad que Jesucristo mismo le dio a Miguel el arcángel. Bien, entonces, pero si gusta que platiquemos algo, vamos a platicar. Nada más le voy a pedir que se descubra su cabecita. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 11 que si vamos a profetizar la palabra, vamos a platicar la palabra, vamos a predicarla o como ustedes dicen, vamos a comunicarla. Entonces le dije, dice la misma palabra, que todo hombre que ahora profetice, hágalo como dice, no cubierta su cabeza. Y la señora que nos acompaña, póngale por ahí algo porque debe estar cubierta. Y el sombrerote que trae no le cubre, le digo. Así que usted se descubre, no se lo ponga encima a él, le trae uno, no es correcto, que se ponga un lienzo que cubra desde aquí, desde sus sienes, al tronco acá de su cabeza. Ya si su lienzo cuelga, pues qué bonito, se ve más hermosa y más obediente a Dios. No dice, es que voy a hablar con la boca, no con la cabeza. Pero en la cabeza está la mente y usted va a pensar lo que me va a decir. Ahí va a salir de su mente, creo que yo que sí. Porque el hombre, el buen tesoro de su mente, saca buenas cosas. Y si no se puede, dije, bueno, pues por hoy no se pudo, puede usted seguir su camino y yo sigo también el mío. Y mamá dieron media vuelta o completa la vuelta y se fueron y no hubo plática. No hubo plática. Bueno, ni modo. Pero cuando menos da uno autoridad, declara la autoridad del temor que tiene uno de la palabra de Dios. Que tiene uno temor de Dios y su palabra. Bien, vamos entrando, hermano, al asunto con voz de arcángel. Mire, estudiamos la vez pasada que el Señor vendrá con voz de mando. Con voz de mando. No voy a decir otra vez todo el asunto de la enseñanza, porque ya lo enseñé el domingo. Y solamente tuvimos aquí a las madres que no saben festejarse, que no les gusta festejarse el 10 de mayo porque tienen temor de Dios y no van a andar honrando al ídolo del día. Algunas no vinieron. Yo luego pensé, se lo suelto al grano, luego pensé, es que está celebrando
el Día de la Madre. Y si así fue, pues no es correcto delante de Dios que un cristiano ande guardando los días, los meses, los años. No es correcto, se lo digo con respeto, con amor de usted, con temor de la palabra y con conocimiento de causa y de razonamiento también. Bien, entonces, cuando hablé de voz de mando y le anuncié que hoy vamos a continuar con lo que prosigue con voz de arcángel. Bueno, si que acaso no es bastante que Jesucristo venga en la segunda venida con voz de mando. En la primera venida no vino con voz de mando, vino como cordero, mas yo vine, dijo el Señor, como un inocente cordero que no abrió su boca. Él no vino a ejercer un mando, a establecer un dominio en ninguna manera, pero ahora vemos que hasta cierto punto es suficiente que el Señor venga con la voz de mando de Él. Ah, no, pero el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él, allá en la creación celestial, Él tiene 4 dinastías o 4 clases de creación. De los mínimos a los máximos son ángeles, arcángeles, serafines y querubines. O de lo mayor a lo menor, querubines, serafines, arcángeles y lo último, ángeles de Dios. Que en ocasiones en la Biblia a todo el conglomerado, a todo, se le llama ángeles, a todo. Pero en ocasiones Dios está hablando, haciendo la diferencia de lo que es una clase, o sea, una dinastía en el cielo, llamados ángeles. Otras veces se dirige a los arcángeles, a los serafines y otras veces a los querubines el Señor. Bien, hay que ver la forma en que está el redacto, cómo fue la inspiración de Dios al que redactó, al que escribió esa porción bíblica. Bien, Dios, estoy diciendo, tiene 4 dinastías allá en el cielo número 3. No importa que el ex querubín, hoy diablo, se haya traído un tercio de ángeles. Dios dice la palabra que en su creación celestial, referente a los puros ángeles, hizo millones de millones. Fíjese qué maravilloso. Millones de millones. Deje buscar el texto, Apocalipsis 5, donde dice esa que le estoy diciendo. Apocalipsis 5, me parece que el verso 10 es el 11. Es el 11. Dice que Dios hizo millones de millones. Apocalipsis 5, 11. No lo leo, no, me regreso otra vez acá lo mismo, a lo que estoy continuando. Bien, pero quise decir esa cita para que se dé cuenta que Dios tiene millones de ángeles en su creación. ¿O vamos haciendo una división? A ver, haga usted el ángulo de la división, póngale adentro millones de millones. Entre 3, un tercio que se trajo Satanás. ¿Cuántos le quedaron allá? ¿Cuántos miles o cuánta cantidad le quedó? ¿A cuánto toca? Millones de millones entre 3. 3 es la parte que le quitó Satanás. ¿Cuántos y qué cosa le quedó? Millones de millones. ¿Se fija? No le quedaron 100, 200, 300 ángeles. No, le quedaron millones de millones todavía. ¿Por qué? Porque millones de ángeles el Señor creó
allá en la formación celestial. Entonces, de esos millones de millones que tiene hasta el día de hoy el Señor, pues Él los tiene a su servicio. Pero también tiene a los arcángeles. Y los arcángeles en sí, ellos tienen una facultad de dominio. Los arcángeles tienen una facultad de dominio o de mando sobre los ángeles, no sobre los serafines, no sobre los querubines, nada más sobre los ángeles, y mucho menos no tienen una autoridad sobre el Señor Dios de la gloria. ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces, hermanos amados, teniendo el Señor muchos millones de ángeles, y el Señor sabiendo todas las cosas, entendiendo el Señor, porque Él sabe las cosas antes de que sean. Él las sabe completamente, y Él, así con esa sabiduría y con esa ciencia, Él le dio dominio a los arcángeles, pero Él de los arcángeles escogió ciertos arcángeles. ¿Para qué? Para que cuando el Señor tuviera que hacer una función o un quehacer, un trabajo, ya sea venir a la tierra, mandar ángeles, Él primero manda al arcángel que Él tiene destinado para aquello, y el arcángel va y es el que le da voz de mando con la facultad de Jesucristo, con la facultad de Dios, le da voz de mando, y los ángeles tienen que obedecer y tienen que presentarse a las órdenes del arcángel que les toca en turno. Y vemos en la palabra, fíjese bien usted, que entre los arcángeles que en la Biblia figuran, hay uno que sobresale. Hay uno que ahora sí que toma gran parte de los actos o de los hechos que aparecen hechos por arcángel en la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es ese arcángel que tiene más facultad, que el Señor utiliza más? El arcángel Miguel. Así lo llama la versión de nuestro idioma, nuestro lenguaje, el arcángel Miguel. Ahora, como los ángeles van a venir con el Señor en la segunda venida, entonces el Señor, honrando a la clase de los arcángeles, toma en este asunto, en este caso, al arcángel Miguel, para que el arcángel Miguel dé voz de que la segunda venida de Jesucristo a la tierra, viniendo del tercer cielo, ya se llegó el tiempo de venir ya está cumplido. Entonces Jesucristo solamente le dice: Miguel, necesito a los ángeles. Se llegó el tiempo de ir a la tierra. ¿Por qué hace eso? Porque eso solamente lo hace Jesucristo en la condición de Dios, en la condición del Padre eterno que Él es. En esa condición lo hace. Cuando leemos nosotros la Biblia, allá en Mateo 24 dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, Jesucristo queda reducido
Él, en la condición de hijo, él no sabe cuándo es el momento en que el Padre de esa carne, que es Él mismo Señor, pero en esa función, entonces hasta que llegue el día glorioso del tiempo de la segunda venida, es cuando Dios, en la condición autónoma, en la condición de Padre, como el gran jefe de la creación, Él se dice a sí mismo para la carne: llegó el día. Jesucristo recibirá la voz, porque Él viene en el cuerpo de su gloria. Él no viene como espíritu. Jesucristo va a estar aquí en la tierra esos 1000 años, más los 7 años, más los 7 meses, y el día del juicio final va a estar aquí en la tierra, desde que viene hasta que se lleva ya su iglesia a la eternidad en cuerpo glorificado, al tercer cielo, a la misma gloria de Dios. Es grande este evento, es excelente, es grandísimo, y el Señor nos da en este desglose muchas cosas que tenemos nosotros que ver. Así que Jesucristo se lo comunica al arcángel Miguel, y Miguel se lo comunica a los ángeles, a los ejércitos celestiales que vendrán con el Señor, y el Señor se viene con los ejércitos celestiales, y Él se queda en la expansión de los aires, allá en las nubes, en el primer cielo, y entonces los ángeles bajan, y ellos son los que toman a cada cual que les corresponda tomar de esta tierra y llevarlo en sus manos para entregarlo al Señor. Cuando la Biblia dice que saldremos saltando como becerritos de la manada, es la alegría que llevaremos, el contentamiento que habrá, porque he aquí consumada es una salvación gloriosa, o alcanzada será una gloria eterna con el Señor. Desde el momento que vayamos al encuentro con el Señor, ya es para estar con Él para siempre, dice aquí la palabra del Señor al final del versículo 17. Así que, hermanos amados, veamos un poquito la palabra en San Mateo. Vaya a San Mateo, tome su nota, el papelito que después de que se acabe el culto lo va a tirar a la basura, lo va a tirar debajo de la banca, ¿verdad que no tiene ni caso que esté anotando ahí? Pero si usted compra una libreta y llega a su casa y vacía porque no quiere tener la libreta, lo vacía llegando a su casa y pone ahí todo el asunto que sea necesario para su aprendizaje, usted va a llevarse grandes bendiciones. Porque no nada más con apuntar y tirarlo a la basura va a remediar nada absolutamente. No, hay que guardar ese, y qué mejor que un cuadernito especial para ello. ¿Cuánto cuesta el cuadernito? ¿Una coca de 3 litros o 2 cocas? Cuesta que 100 cocas el cuadernito. San Mateo 24. ¿Ya anotó? Mire, fíjese bien usted allí. Voy a tomar con ustedes el versículo 36 primeramente, para corroborar lo que le dije hace rato. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Jesucristo en la condición de Padre, cuando ya Él se da cuenta, Él sabe de que es el momento, el ángel carga a Miguel, al arcángel, y el que da la voz de que ya es el tiempo de la segunda venida es el arcángel Miguel. Por eso Jesucristo viene honrando al arcángel Miguel y viene con voz de arcángel diciéndole a los ángeles: ¡vámonos! Se llegó la hora de ir a la tierra. Se van ustedes con Jesucristo. Ahora, pero sigamos adelante del 29 al 31.
29 al 31. 29 al 31. Dice en esta enseñanza, predica, enseñanza, dice así. E inmediatamente, fíjese bien, después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, y luego declara los fenómenos o sucesos o eventos que se van a mirar en ese acto tribulativo, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Serán conmovidas. Va a haber estruendo, va a haber movimiento, van a ser conmovidas las potencias allá en las alturas, se van a remover de su lugar. Va a ser un suceso tremendo que va a declarar que Jesucristo viene a la tierra por segunda vez. Ahora, verso 30, ¿verdad? Dice, entonces aparecerá, ¿cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando entren en función esos astros, entonces aparecerá la señal, o sea, la muestra, la manifestación de que Jesucristo viene en su segunda venida. Pero es de ver cuándo ubica el tiempo, no en un rapto misterioso, no medio rapto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya vimos lo que van a ser los astros y cómo las potencias de los cielos serán conmovidas. Se van a abrir las puertas de los cielos, ya del cielo número 3, y viene el que viene a ser rey sobre toda la tierra. Y viene en tipo y figura, en una simbología de que viene en un caballo blanco. En un caballo blanco. Otra vez le dije, del burrito al caballo. Todavía no lo predico, nomás me lo dije, pero sé que me llegó ese mensaje. Y ahí lo tenemos. ¿Por qué viene en la figura de un caballo blanco? ¿Por qué como que viene montado? Porque él viene con poder. El caballo significa el poder también. Y el blanco significa la pureza, la santidad que va a encontrar el Señor Jesucristo con aquellos que vienen a arrebatar de este mundo. Después de la tribulación, aparecerá la señal, o sea, la muestra, la manifestación, lo visible. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Pero en qué cielo? En el primer cielo, en la expansión de las nubes, donde tienen lugar los astros que van a entrar en función. Él viene desde el tercer cielo, pero viene y se ubica o toma posesión en el primer cielo, en el cielo de la expansión, en el cielo de los astros, no de las galácticas. Ni el cielo de Dios, de allá viene, porque de allá es su cielo. Pero viene para ser visible, para mostrarse como una señal de que ya está para nosotros el Señor en el primer cielo. Y sigo leyendo, porque estamos desglosando. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. El primer país, la primera nación que va a lamentarse por haber desechado al Mesías, por haber desechado a su Dios, que se vino a manifestarse en carne, a ellos, precisamente a los judíos, va a ser el país que está formado por tribus. Y por tribus
solamente existe un país que está formado por 12 tribus. ¿Quién es? El pueblo de Israel, el pueblo hebreo o los judíos, como usted quiera llamarle. Ellos van a tener lamentación, se van a lamentar, se van a arrepentir de haber desechado a su Mesías cuando lo vean que está dando la señal ya en el primer cielo de que viene el tercero a hacer el arrebatamiento de los santos. Cuando lo vean que viene con todos sus ejércitos celestiales, con todos sus millones de ángeles, va a ser un evento que no hay las palabras para explicarlo, pero cuando usted lo vea se va a acordar que va a ser un evento glorioso y que usted vaya al encuentro con el Señor, llevado por el ángel que le corresponda, y usted saltando de alegría, de contentamiento. Valió la pena, sirvió el esfuerzo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. El único país seccionado en tribus es Israel. Y luego después el sí dice, verán, y verán con mayúscula al Hijo del Hombre, título que corresponde a Jesucristo por la participación de su naturaleza humana. Y verán al Hijo del Hombre, y verán a Jesucristo, más claro, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las nubes del tercer cielo se lo traen y lo dejan en las nubes del primer cielo, y ahí estará el Señor, allí con sus brazos abiertos, esperando a ese arrebatamiento para que lleguemos a su presencia y el Señor decida a cada uno de nosotros, bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Aquí, esta nave en que vengo, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas, puedes entrar por cualquiera, entra en el gozo de tu Señor. Te otorgo el gozo de tu Señor, te otorgo la alegría, te otorgo el contentamiento, recíbelo. Dice que se le va a ver del tercer cielo viniendo, eso se termina de ver en el primer cielo, y entonces se queda el Señor con la nube del primer cielo, y el Señor empieza a mostrar su poder y gran gloria. Evento tremendo que va a ser dentro de muy poco ya. No crea usted que falta mucho, ni esté pensando que queda mucho tiempo, no. Si algo falta poco para él, para algo, es esto: la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, verso 31. Vamos desglosándolo. El Señor se queda, el Hijo del Hombre se queda ahí en la expansión, las nubes del primer cielo, y ahora las nubes del tercer cielo regresan allá al tercer cielo. Dice, estando él aquí en la expansión, y enviará sus ángeles. A esos ángeles que el arcángel Miguel les habló y les dijo, listos, llegó la hora, prepárense, porque se van a la tierra con Jesucristo a hacer el arrebatamiento de los santos. Arrebatar su iglesia de ese mundo vil, que no es digno de tener a los santos aquí, pero por el tiempo profético, aquí tiene a los santos del Altísimo todavía. Pero pronto no los va a tener a ver usted. ¿Cómo los van a ver allá en la expansión de las nubes? Dice, y enviará sus ángeles. Enviará sus ángeles. El Señor va a mandar a sus ángeles, a los que participó el arcángel Miguel con voz de arcángel, y dice, con gran voz de trompeta. Después de la voz del arcángel, también se va a oír la voz de trompeta, que es lo que va a seguir después de la voz del arcángel. Enseguida vamos a tener que hablar un poquito más en el siguiente estudio. Con voz de trompeta, y juntarán, ¿quién? Los ángeles, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, o sea, del mundo entero, 4 puntos cardinales,
desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Allí está el Señor, allí está el Señor hablándonos, allí está el Señor diciéndonos que Él viene con sus ángeles. Pero la voz de arcángel es la voz de Miguel, el arcángel, ordenándole a los ángeles: listos, llegó la hora, se van con Jesucristo a la tierra en su segunda venida a hacer el glorioso arrebatamiento de los santos. Bien, seguimos viendo el libro de los Salmos. Vamos a regresarnos para los Salmos y vamos a ver ahí 1, 2, 3 porciones. 3 porciones. Primeramente vamos a ver el Salmo 91. Salmo 91, en el versículo 11 y versículo 12. Salmo 91, 11 y 12. Dice, continuando con Mateo 24, que vimos del 29 al 31, que el Señor enviará a sus ángeles con voz, primeramente con voz de arcángel y también con voz de trompeta, que es lo que sigue. Bien, ahorita no va a hacer mucho arte en la voz de trompeta hasta que llegue el momento, que sabe que como mañana va a ser eso. Entonces vamos a ver el Salmo 91, 11 y 12. Oiga bien, pues a sus ángeles, ¿de quién viene hablando del versículo 1? Del Ser Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, aquel que vive en Jesucristo, aquel que se cobija en Jesucristo, aquel que sirve a Jesucristo, aquel que se dejó como un polluelo y Jesucristo como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas, así juntará el Señor a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y sin hijos también herederos, y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente a la manera del Señor. ¿Ve usted cómo los ángeles tienen grande participación en el arrebatamiento de la iglesia? Pero los ángeles buenos, los ángeles santos que quedaron con el Señor, no los ángeles que trae Satanás ahí, que se robó, no. Los ángeles de Dios son los que vienen con Jesucristo. Luego ya los tiene el diablo hace muchos siglos, ya. Pues a sus ángeles mandará ese Ser Altísimo, ese Ser Omnipotente, ese Señor de señores. A sus ángeles mandará. ¿Y cuál es el caso? Acerca de ti. El caso es que vienen por ti, vienen por aquel creyente, y cada debido ángel va a traer el nombre de aquel cristiano, de aquel santo, de aquel hombre que sirvió al Señor, de aquella mujer que sirvió al Señor, que le sirvió en espíritu y en verdad, y que sobre todo en este último tiempo se apercibe y hace notar que hay que arreglar nuestra vida en todos los aspectos de la comunión con Dios. Hay que arreglar todo absolutamente, que no falte nada, para que no por algo nos vaya a desechar el Señor. El joven rico, ¿por cuántas cosas lo desechó? Por una, ¿verdad? Bueno, ¿de qué le sirvió saber todo el decálogo de la ley? Que se lo recitó, pero no estaba dispuesto a vivir lo que sabía de memoria. No estaba dispuesto. Y como no estuvo dispuesto a vivirlo, bueno, el Señor le dio un último mandamiento a ver si lo obedecía, y no lo obedeció. Ya saben ustedes que paró en las llamas del infierno. Y ahí va a resucitar en la segunda resurrección para ser lanzado por el infierno al agua de fuego con azufre. Ahora voy a apuntar el 11 y el 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Tú eres el caso, tú eres el asunto. Que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y ya ahí cambia, hasta ahí es el asunto que ocupa en esta ocasión. Es la función que van a hacer los ángeles del Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos van a descender hasta la tierra. Jesucristo nos espera en la expansión del primer cielo. Ellos descienden y ellos saben exactamente quién es el nombre que traen, el que van a levantar. No es el que quiera, no. Ya esta persona se preparó a su debido tiempo, se entregó al Señor, vivió una vida en Jesucristo, hizo la voluntad de Dios, a diestra y a siniestra, arriba y abajo, a la retaguardia y al frente, en toda forma se ocupó de Dios. Dios fue el número uno, cumplió con el mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no con sobras, no con lo que tú digas sí y lo que tú digas no, con todo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor no quiere un corazón mezquino, no quiere un corazón tacaño, el Señor quiere un corazón generoso. Entonces, con un corazón mezquino no es de Dios, no es de Dios. Así que no le vaya a sorprender aquel día que hoy nos está hablando el Señor. Entonces, si está viendo usted la función de los ángeles, en las manos te llevarán, las manos de ellos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra y para que no te vayas por ahí a tropezar en algo, te vayas a parciar del camino. Ellos son mandados por el Señor del primer cielo para acá, de allá, del tercer cielo. El arcángel Miguel les dio la ordenanza que ya era el tiempo de venirse a la tierra. Si seguimos adelante, Salmo 19. Salmo 19, en su versículo 4 al 6. Salmo 19, 4 al 6. Dice: por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? ¿De quién viene desde el comienzo? ¿De quién habla? De Dios, del Ser Supremo Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando de Dios. Entonces Dios dice, por toda la tierra salió su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. La voz del Señor se va a escuchar en todo el mundo, tanto evangelísticamente como en su segunda venida se va a escuchar: juntadme a mis santos. Y los que los van a juntar son los ángeles. ¿Por qué? Porque por todo el mundo se predica, por toda la tierra, por los cuatro cabos se predica. Por toda la tierra salió su voz, salió su mensaje. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los extremos del mundo, puso tabernáculo para el sol. Somos testigos, lo vemos. Y él, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, que va a ser su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es comparado con el sol. Nada más que Él no es el ástrape, Él es el sol de justicia. El sol de justicia es Jesucristo. Entonces, Él como sol de justicia, Él viene en rectitud, en equidad, a hacer el arrebatamiento. En uno de los mensajes pasados, o estudio pasado, dije, con Él no se ve ninguna cosa sucia ni inmunda.
Solamente el que permaneció inscrito en el libro de la vida del Cordero y sus obras vivió conforme al testimonio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual nunca hizo engaño. No, nunca hizo pecado, nunca hizo mal, ni se halló engaño en su boca. El Señor nos dio testimonio, ejemplo les he dado, dijo Él, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Así que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él va a hacer ese recubrimiento desde un extremo, una punta del cielo va a su inicio, en el punto oriente, y lo va a hacer hasta el último, pues el otro punto cardinal. El Señor va a ir haciendo el ramo de la boda, Él va a ir girando, Él va a ir girando, Él va a ir caminando allí, va a ir haciendo el trabajo, y los ángeles ahí con Él así, ahora, y llevásemos a Cristo, que lo reciben los ángeles, ahora vámonos. Esto ya le he dicho en algunas ocasiones, el ramo de la boda, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que se lleva son 12 horas, no más. 12 horas es el ramo de la boda. Es un mensaje ya antiguo que le predicaron, pero yo me acuerdo todavía de él. Que si es posible lo puedo predicar. Ya con el título lo vamos y entramos a ver eso, ¿verdad? Pero estamos con este asunto y con este tema y con estos títulos de cada desglosamiento. Entonces, ¿sí entiende usted que así como se predica el Evangelio por todo el mundo, la iglesia del Señor está en los 4 cabos de la tierra? Está de un extremo al otro, y hay cristianos, se predica el arrebatamiento, hay pastores que predican la sana doctrina. ¿No cree que nomás somos este grupito de sana doctrina? No, hermano. Quizás somos los últimos nosotros. Hay pastores predicando, hay ministros predicando la sana palabra, la sana doctrina, aunque también haya la ramera y las hijas de la ramera, siempre está la oposición. Y en esa oposición, la luz resplandece en las tinieblas. Y la luz es Jesucristo. Y esa luz es su iglesia, bendito sea el Señor. Es su pueblo santo. Ese pueblo que está preparado ya por si hoy llegara la muerte y nos separara de este cuerpo. Porque hoy no es la venida de Cristo, segurísimo que hoy no viene. Se lo garantizo que hoy no viene. Pero la muerte no le puedo garantizar que no llegue hoy. La muerte, el suceso muerte, puede llegarnos ahorita, en 10 segundos, en 20 minutos, a la medianoche. Cuidado, hay que estar preparados, hermanos. Sea el canto del gallo, sea el amanecer, sea el atardecer, sea la primera vigilia, a la tercera vigilia, a la vigilia que sea el tiempo que sea, tenemos que estar preparados. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto no es juego. Si esto lo agarramos de juego con J, se va a cambiar un día. Ese juego, ese jueguito del cristianismo, se va a convertir en un fuego con F, lumbre con azufre. Esto no es juego. Esto es seriedad. Si usted viene y empieza, que mejor me fuera allá a donde hay muchos, pues yo le puedo decir donde hay muchos en el invierno. No sé si quiere irse para allá. No, ¿verdad? ¿O sí? Con sus hechos va a decir, no con la boca. Con sus hechos lo va a decir. Si se quiere llegar a estar los muchos en el camino de perdición, o quiere estar en camino angosto, puerta estrecha, sana doctrina, que la carne la quiere rechazar, pero el Señor dijo que el que rechaza la santificación, rechaza a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Salmo 50, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5 es el Salmo Juntadme mi santo. Dice:
el Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra, todo el mundo. desde el nacimiento del sol, Donde nace el sol, el punto cardinal, hasta donde se pone, hasta el otro punto cardinal, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará A los cielos de arriba, porque de allá viene él del cielo tercero. convocará a los cielos de arriba y a la tierra también la va a convocar. Para juzgar a su pueblo. Entonces el pueblo del Señor va a ser juzgado antes del juicio final. El pueblo del Señor es juzgado en la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo se va a comprobar que tuvo un mal juicio, un juicio en su contra? Simplemente que no va a haber ningún ángel que lo levante para llevarlo al encuentro con el Señor en la cruz. Con eso se va a dar cuenta de que ya perdió la eternidad con el Jesucristo, perdió la gloria de Dios y le espera el lago de fuego ardiendo con lumbre y azufre, donde estará el infierno y estará la muerte también allí. Ese es el juicio que se va a decretar allí ¿por qué? Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios primeramente. Y la casa de Dios es la iglesia de Jesucristo. Entonces los creyentes somos los primeros en ser enjuiciados, no hasta el día del juicio. En el día del juicio solamente seremos testigos de cómo el Señor les dicta la sentencia del que les cumple el decreto a los de la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Solamente miraremos cómo el Señor les dicta la sentencia, les cumple el decreto y es lo glorioso. Pero el juicio lo va a tener la iglesia a la segunda venida de Jesucristo. Así se va a conocer quién hizo la voluntad de Dios o quién no. ¿Quién nomás se le estuvo haciendo al faquir, le estuvo haciendo al tonto, le estuvo haciendo nada más al Pancho? No. Aquí el asunto, hermanos, te voy a volver a leer del verso 1 al 5. El Dios de dioses. ¿Qué no es Jesucristo nuestro Dios? ¿No te los dioses es nuestro Dios? ¿Quién es el que habita en la congregación de los santos? El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, del oriente al poniente, de Sión, perfección de hermosura. Sión es la Jerusalén celestial. Y también en ocasiones se llama la Jerusalén terrena, pero aquí está hablando de la Jerusalén celestial. De Sión, perfección de hermosura. Aquella ciudad celeste, donde puro que alcanzó la perfección, entre con el Señor, puro que sea transformado en ese día, es el que alcanzó. Ha resplandecido Dios, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará, allá inicia, a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. Ese es el juicio. El que no se ha juntado es porque no estuvo apto para el arrebatamiento de la iglesia. Juntadme mis santos. ¿Quiénes son? Los que hicieron conmigo pacto. ¿Y cómo lo sellaron? Con sacrificio. Con sacrificio. ¿Y los cielos de Dios qué? Declararán su justicia, porque Dios es el juez ante quien estará el pueblo del Señor para saber si entra o no entra al arrebatamiento. Esto es el asunto del versículo 1 al 6, realmente, hermano, aquí. Ahora, cuando el Señor arrebató a Enoc,
Ya hablé anteriormente. Cuando el Señor arrebató a Enoc, tenía Enoc 365 años. ¿Se acuerda que le hablé de eso? Le di una serie de porciones, le di Génesis 5, 22 al 24, y le di también Hebreos 11, 5, y nomás le hablé tantito de Judas 1, 14. Voy a completarlo, Judas 1, 14. Vamos para allá. Judas 1, 14. Judas es un capítulo nada más. Nada más. Judas único, verso 14. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo. Fíjense bien cómo Enoc fue arrebatado. Dice, he aquí, dice Enoc de su arrebatamiento, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Pensará usted, ¿por qué no fueron millones de millones de ángeles con el Señor cuando arrebató a Enoc? ¿Por qué no fueron? Porque los países en el tiempo de Enoc no eran los 206 países que hay ahorita. El mundo está sobrepoblado. El mundo está en demasía. Es como uno tiene una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito sigue comprando con ella cuando ya se le acabó el límite de su saldo y sigue comprando con ella. Es una persona que ya se puede más. El mundo ahorita está de más en gente. Países ya están, no ahorita de tiempo atrás, están que ya no están de acuerdo en que las parejas, los matrimonios tengan más de 2 hijos. No, ya no. Países hay que están de acuerdo en el aborto. ¿Por qué? Para que no haya generación, no haya familia. Pero Dios sigue esperando. Cuando Enoc fue arrebatado, nada más vinieron con el Señor, ¿cuántos? Unas santas decenas de millares. No vinieron millones de ángeles. Hoy sí, porque la iglesia del Señor es un pueblo a nivel universal que se conforma de millones. Tiene muchos millones, tiene 1/3 de millones de cristianos en el mundo. Y considerando los que ya partieron con el Señor, los que ya murieron en Cristo, no crea usted que somos 3, 4 personas nada más. Gloria al Señor, aleluya. Acuérdese cuánta multitud miró Juan el apóstol, de todo pueblo, tribu, lengua, raza, nación, él con palmas en sus manos y gritando: la salvación pertenece a nuestro Dios, al Cordero que está sentado en el trono. Juan no miró 2 o 3, Juan miró una grande multitud, ya no los miró en una forma, unos santos, otros no, porque Juan está mirando ya la transformación o los cuerpos transformados de los creyentes del Señor, donde todos seremos a la semejanza del cuerpo de Cristo, a la estatura de ese varón perfecto llamado Jesucristo. Así que en aquel tiempo, por eso leemos en el libro que con el arrebatamiento de Enoc, cuando el Señor fue por él,
Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. No porque haya tenido decenas de millares de ángeles, no. El Señor hizo millones de millones. Pero el Señor no mandó tantos porque no iban a recoger a tantos, iban a recoger a uno. Pero para testimonio fueron unas pocas o unas cuantas decenas de santos ángeles. Ahora van a venir millones de millones, porque van a ser muchísimos los santos que va a recoger el Señor con sus ángeles el día de su segunda venida. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermosa la heredad que tenemos, hermanos amados. Es preciosa, es hermosa, es para una eternidad. Pero esta iglesia ocupa ponerse a la altura del Señor, porque no están todos, no está todo a la orden de Dios. Aquí hay quienes están en un lugar ya donde ya se ven en el Señor. Hay otros que están todavía muy hipócritamente, muy falsamente, están falseando las cosas de Dios. Y hay otros que de plano hacen su vida cristiana como les da su gana, no como manda la palabra de Dios. Hoy es día de no dejando de congregarnos, hoy es día de congregación en tu iglesia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora, ¿cuántos están aquí que yo los veo de aquí que no están dispuestos a cambiar su vida que están llevando? No están dispuestos. El semblante se les nota, se les observa que no están dispuestos a cambiar su vida que están llevando, y saben bien que están llevando una vida no al 100% con Dios. Así que, hermano, le explico por qué entonces cuando Enoc fue arrebatado, ya voy a tomar nota de Génesis. ¿Qué le dije? Génesis, ¿qué le dije? 5, 22 al 24, para que lo vuelva a repasar otra vez. Hebreos 11, 5 y Judas 1, 14. No se le olvide, no se le pase, hermano, porque esto está maravilloso. Arréglese, hermano, para el Señor. Arréglese, aproveche cada día que el Señor nos presta la vida, aproveche. Cada día en cuanto usted despierta, usted, ¿verdad que si ya que se pone bien, ya que no se va a marear? Usted, si es posible, doblese la rodilla en su cama y Señor, te doy gracias, Padre, mi Señor, por este día que me prestas. Señor, hoy quiero ser mejor que ayer. No quiero ser el mismo que ayer. No, porque cada día tenemos que ir mejorando. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Así tenemos que ir. No igual que ayer. Que ayer una vez le di propósitos. Que ayer usted era de los que oran en 10 minutos, oye, ya suena 15 minutos, 20 minutos, hasta que llegue a una hora como pide el Señor. Es que yo siento, hermanos, un cristianismo, perdónenme, pero un cristianismo muy mediocre. Un cristianismo que hermano, yo le he dicho a usted, ayune y pídale a Dios, Señor, revélame, dame visión, dame un sueño, dame como tú quieras, un éxtasis. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Y le garantizo que el Señor le va a dar, porque el Señor también habla por visiones, por el sueño nocturno, el Señor habla. Así que, hágale la lucha. No, a veces se agarran y se llevan el control de la televisión a la cama. ¿Para qué? Para allá de ahí, ya nomás sigue subiendo la plaza del control y ya apagar la televisión. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está la entrega del día que Dios nos permitió? ¿Dónde está? Hermano, sí es cierto, Juan miró millones de cristianos que van a ser salvos. Tomé una estadística de cuántos millones somos ahí, pero tomé una nota de la dejo buscar las millones, lo voy a decir. ¿Cuántos millones? 8
8.000 millones con ferias ahí son el mundo entero. Pero luego se lo vuelvo a decir ahí. Entonces, hermano, Miguel es el que toma la participación de la voz de arcángel. No dice voz de arcángeles. El texto dice, lo que vimos el texto base dice, con voz de arcángel. Está hablando de un arcángel singular, y ese arcángel es mentira de los testigos que es Jesucristo. Ese arcángel es el arcángel Miguel. Y vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Vea usted a Miguel. Vamos a verlo unas cuantas veces nada más. Quitó Dios el tiempo. Apocalipsis 12, versos 7, 8 y 9. Santo Dios. Dice, ¿qué miró el apóstol Juan? ¿Qué le manifestó el Señor en esta visión? Dice que él miró en el verso 7 una gran batalla en el tercer cielo, en el cielo de Dios. ¿Quién contra quién eran los gladiadores allí? Miguel y sus ángeles, porque Miguel tiene poderío sobre los ángeles. Dios, el Señor, le ha dado la autoridad. Miguel y sus ángeles luchaban. Se armó la cosa contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, aquel tercio de ángeles que se trajo, aquellos millones de millones también de ángeles que se trajo el diablo, hoy demonios, dice, lucharon contra el arcángel Miguel y los ángeles que Dios le dio a su cargo allí para que se enfrentara al ex querubín. Verso 8. ¿A quiénes menciona el 7 el último? Al dragón y sus ángeles en esa lucha. En el 7. Ahí se menciona el último. Ahora, lo último va con lo primero del verso 8. Pero no prevalecieron, es continuación. Pero no prevalecieron, ¿quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles no la hicieron, ellos fueron derrotados, ni se halló, esta es la prueba, ni se halló ya lugar para ellos allá en la gloria de Dios en el tercer cielo. Se perdió un tercio de ángeles que se robó Satanás, se perdió ese que era un querubín, se perdió, hoy es el diablo, y luego el verso 9 dice, ya no hubo lugar para ellos en el cielo, para ese tercio de ángeles malignos y para el querubín, hoy diablo, dice, y fue lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? Del tercer cielo. Y fue lanzado fuera del tercer cielo el gran dragón. ¿Quién es? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. No lo alabe, repréndalo. Como dice el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. Así dice el arcángel Miguel. El cual engaña, es un engañador, Satanás. El cual engaña al mundo entero, los cuatro cabos, donde está la iglesia, está también él haciendo esa guerra. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Son las huestes que habla Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, esas huestes malignas, huestes de maldad que andan aquí en las regiones celestes de la tierra, aquí siempre. Ya tienen muchos cautivos, muchos engañados, muchas mujeres, muchos hombres que los tienen viviendo en el pecado y están tercos en también sacar de la iglesia del Señor a los que van a ser salvos, a los que tienen la esperanza y que se van a corregir para serle agradables a Dios. Pero el diablo no va a dejar de molestarnos. Dice que de día y de noche nos acusa. Va y nos acusa. Y cuando él va al tercer cielo a acusarnos, en el momento que llega al segundo cielo, baja Miguel. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Es que vengo a acusar a fulano, a sultano, a menganito, a ese hermanito, a ese que se la da de santo, a ese que... No, diario está acusándonos. Dice abajo el verso. Diario está acusándonos.
ay de los moradores de la tierra. Y ahí está, estamos en una continua lucha. La lucha no es una lucha espiritual, no es contra carne y sangre. Utilizan a veces personas para que estén en contra de nosotros, sí, pero la lucha es directamente contra el mundo de la demonología. El mundo de la demonología exactamente es con quien estamos luchando. No, antes de que usted juzgar, primero acuérdese que está luchando contra seres malignos, huestes malignas de Satanás. Y acuérdese que en ocasiones usa ciertas personas. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Pero va a caer solamente el que no está firme, el que no está pisando en la roca. El que está pisando en la arena es movediza, la arena es facilísima. La arena se hunde en ella y se hunde, se hunde, se hunde. Y para que salga de ahí, de ese hundimiento, a veces como cuesta. Porque se va hundiendo uno. Se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Y si se descuida uno más, se va a acabar de hundir. Y al rato, ¿dónde estuvo la fe? ¿Dónde estuvo la fe en Cristo? Así que vean entonces quién perdió esa batalla, ese lugar del cielo, Satanás y los ángeles que se robó. O sea, yo les digo el ex querubín para que me entiendan que me refiero al querubín que vivió allá. El ex querubín que hoy es un diablo, este es. Así que, ¿cuánto se trajo? Capítulo 12 de Apocalipsis, 12, verso 3 y 4. ¿Cuánto arrastró ese dragón que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua que se le manifestó a Eva en el huerto de Edén? Dice Juan que él vio en el verso 3 y 4, que es complemento, esta cosa. Vio un dragón escarlata. ¿Cómo lo vio? Con 7 cabezas y 10 cuernos. Igual que Roma la bestia. Y en sus cabezas 7 diademas. Papa, cardenal, obispo, arzobispo, los 7 esos los tiene él. Así que no espere usted ahorita de que el Papa, los 230 y tantos papas que van, que han muerto y que están en la gloria de Dios. No, hermanos amados, ninguno ha hecho la voluntad de Dios. Y aclarando, Pedro nunca fue ningún papa católico romano. Pedro nunca fue. Pedro nunca ni siquiera visitó Roma. El que visitó Roma y ahí lo degollaron fue Pablo. Entonces, es una mentira que Pedro fue el primer papa. Mentira del catolicismo, es una grande mentira, porque Pedro ni siquiera visitó Roma, menos el papa ahí en la ciudad del Vaticano. No, todos esos se han condenado porque no han vivido la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el último que acaba de morir? ¿Hay cuántas cosas no estuve diciendo al final de todo? Yo estuve escribiendo muchas cosas, estuve escribiendo. Entonces, fíjese bien, ese gran dragón escarlata, ese gran líder del romanismo, ese gran líder del catolicismo, ahí tiene tiene las 7 cabezas, tiene los 10 cuernos, tiene todo ahí. Y su cola, ¿qué hizo? ¿Qué miró Juan que hizo? Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí a los ángeles se les llama estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y es otro asunto y otro caso ahí que está hablando de Israel cuando el diablo quiso devorar a Jesucristo de Israel, que tuvo que huir. Bueno, pero eso es otra cosa. 1/3 se trajo de ángeles, el diablo. Son ese montón de millones de demonios con los cuales tenemos luchas. A veces en sueños, a veces en visiones, a veces que se le apareció, que se le presentó. Muchas así lo presentan. Hermanos, es tremendo, es terrible esta situación. Miren, tenemos a Miguel aquí dando testimonio. Ahora, el libro de Judas, capítulo 1. Ahora en el verso 9.
Judas 1:9. Aquí tenemos otra vez el arcángel Miguel, fíjese bien, a favor, interviniendo por los hijos de Dios. Y él trata de avergonzarnos. Todo lo que una persona común hizo en vida, antes de venir a ser cristiano, antes de aceptar el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de sus pecados, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y él recibe el don de Dios. Antes, todo lo que hicimos malo quedó echado a la profunda mar. Y el Señor dice, y nunca más me acordaré de esos pecados. Pero Satanás, aquí donde vamos a leer, un día vino, fíjese bien, y él venía a reclamar el cuerpo de Moisés de la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando no era todavía un hombre de Dios, cuando apenas él fue a visitar a los judíos allá en Egipto, fue de visita allá, entonces es cuando Moisés allá, un maestro en las artes marciales fue Moisés. Ese fue maestro que menciona mucho, que menciona mucho, ¿cómo? A ver, menciona. No, esa cosa que, no. Un tal Kung Fu que menciona mucho, que sabe que ese Bruce Lee no era nada para Moisés. Moisés era experto, era especialista en las artes marciales. Él aprendió todo eso. Y cuando llega a Egipto, él ve que uno de los egipcios estaba golpeando a un judío, a un hebreo. Y Moisés pasa y lo ve, y Moisés no se aguantó. Moisés se viene y se le deja ir, y en un 2x3 lo liquidó, lo mató. Y ese cuerpo es el que reclamaba Satanás cuando Moisés, Dios lo desapareció en el monte Nebo. Miren, vamos a leer ahora sí el versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, ya saben que está hablando del arcángel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, se enfrentó Miguel al mismo diablo. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición. O sea, no le decretó hablándole él por su voz con maldiciones. Sí, diablo, hijo de saber quién, que sabe que vas a ver y que te la voy a partir. No. Nada de eso le dijo. No. ¿Sabe qué hizo el arcángel Miguel? Él sabía quién estaba con él. Y él sabía quién de verdad puede para vencer a él. Dice, no se atrevió a referir, a hablar juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se fijan en eso? ¿O no se fijó? No se ocupa contra el diablo andar diciéndole leperada y tontería y media. Nomás échenle al Señor. Échenle al Señor. El Señor que te ha vencido, te tiene vencido. El Señor te va a poner bajo el estrado de sus pies. Eres reprendido en el nombre de Jesucristo. Pero hay que llevar ese poder. No ahí porque se ve obligado a enfrentarse al diablo o a algún demonio ahí, vaya a hacerlo. Tiene que andar siempre bien delante de Dios para que el poder de Dios llene nuestros actos y tengamos victoria ante todo enemigo, ante toda fuerza. ¿Qué es lo que utilizó Miguel el arcángel? Señor te reprenda. Está reprendido por el Señor. O sea, puede ser en diferentes formas de expresión.
Pero ahí lo resume el escritor, el Señor te reprenda. Entonces estuvo de lado, ¿por qué? Porque Moisés no debería ser juzgado ya, porque lo hizo antes de su llamamiento a servir al Señor. Él fue de visita a Egipto nada más a ver a sus hermanos los hebreos, dice, se topó con aquello. Entonces él se fue a huir. Y allá cuando estuvo huyendo, allá se aventó una generación por allá, allá conoció a la que vino a ser su esposa, allá conoció a su suegro Jetro, etcétera, etcétera. Y entonces ya se convirtió al Señor y el Señor lo llamó en la medio de la zarza ardiendo. Pero lo hizo antes. Si usted antes, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo? Usted y yo tengamos la seguridad que el Señor nos ha perdonado. Con el glorioso nombre, dice, por sanado a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre y por su sangre poderosa. Entonces, hermano, pero si después de cristianos volvemos a las mismas andadas, o peor que las andadas de antes, cuidado, porque podemos caer en un pecado imperdonable, podemos caer en el juicio de Dios, o podemos llegar hasta blasfemar contra el Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Esta vida de cristianos, no porque usted que no ve aquí 300, 500 personas, no. El alma de usted vale más que todo el oro del mundo. Usted va delante de Dios como un buen cristiano y fiel cristiano, más que todo el oro que hay en el mundo. Usted no vale. ¿Cuánto más los poquitos que estaban aquí? Ahora toda la gran multitud que dio Juan. Daniel 12:1. Para corroborarle que Dios está, siempre tiene autorizado al arcángel Miguel de parte del pueblo de Dios. Daniel 12:1. Vamos a leer esa porción y luego una de Daniel capítulo 10, de leer luego Daniel, nada más ya. Daniel 12:1. Fíjese cómo dice. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se le dijo a Daniel, de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Daniel. Todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿A quién tiene usted de su parte? Usted tiene al arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel tiene a su cargo gran conjunto, gran grupo de ángeles para enfrentarse por nosotros a esas huestes malignas. Y luego si va el Señor al frente, tenemos la victoria. Que no la queramos tener, que seamos descuidados, o que estamos, ya la hice. No, hermano, mientras estamos en este tabernáculo de barro, no la hemos hecho todavía. Todavía estamos en la batalla. Papá está en la batalla, mamá está en la batalla, los hijos estamos en la batalla. Estamos en la batalla, no la hemos ganado. Solamente los hermanos que ya murieron y murieron fieles a Cristo, ya la ganaron ellos. Ya. Usted y yo estamos en la batalla todavía, no la hemos ganado. Qué bueno que la llevemos en ganancia, qué bueno que vamos adelante. Sí, pero, hermano, esto nos está ayudando, este desglose del arrebatamiento, nos está ayudando a entender bien desglosado el asunto del arrebatamiento, cómo hay que estar delante de Dios. Ahora, Daniel 10, ya para cerrar con broche de oro, el versículo 13, y busquen el versículo 21 también. Dice, cómo aquí vemos también a Miguel auxiliando al profeta Daniel. 10, 13 le dije, ¿verdad? Y al final el verso 21. Mas el príncipe del reino de Persia.
Usted sabe que Persia fue un reino maldito, un reino mundano. Se unió Darío y Ciro para, ya saben, las bestias de Daniel 7, usted ya vio eso. Mas el príncipe del reino de Persia, y aquí no era ni Ciro ni Darío, era el príncipe espiritual que estaba con ellos, que es el mismo diablo, dice, se me opuso, dice el testimonio aquí, dice, se me opuso durante 21 días. Daniel tenía una petición grande, porque él oía de Dios, que Dios le decía, escribe, y él pensaba que muchas cosas iban a ser para los tiempos de él. Hasta que Dios le dice, escribe, Daniel, y tú sella el libro, porque estas cosas son para el tiempo final, para el tiempo del fin, para este tiempo que estamos viviendo ya, es el libro de Daniel, el profeta Daniel. Qué bueno que lo leyeron usted muchas veces en estos días. Dice, mas el príncipe del reino de Persia, está hablando del reino espiritual, está hablando de Satanás, que él estaba en Darío y en Ciro y de Persia, se me opuso durante 21 días, fue el diablo. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí él quedó. Él no hallaba cómo tener la victoria, no hallaba cómo salir adelante. Y él dice que llegó ahí donde estaba Daniel. Llegó el arcángel Miguel y peleó. Él peleó contra algo espiritual, contra algo que no lo miraba Daniel. Pero 21 días ya estaba la respuesta de sus peticiones y no la recibía porque el diablo se interponía, pero cuando llegó Miguel, ¿qué pasó? Él quedó todo decaído por ahí, porque fue una lucha tremenda que él desarrolló. ¿Y cuándo tuvo la victoria? Cuando llegó el arcángel Miguel con él. Cuando llegó con él, llegó. Así que, hermanos, el diablo está derrotado por el arcángel Miguel. Él fue el que lo derrotó del cielo y lo derrotó y fue lanzado a las regiones celestes y a la tierra. Está derrotado el diablo, y mayormente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay que santificarnos, hay que vivir una vida agradable a Dios, no vivir una vida de noveleros, una vida de esto, no, hermano, una vida de realmente, ya se vea eso, que se vea eso, de que estamos sirviendo, de que es un pueblito, pero pueblo grande, una gran multitud, que sirve a Dios. Verso 21, y cierro. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, dice el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, que dijo por testimonio Daniel, sino Miguel, vuestro príncipe. Él quedó todo decaído, todo, ¿por qué? Porque el príncipe soberano espiritualmente de Persia lo estaba aniquilando, dice, por 21 días, hasta que llegó Daniel y él al testimonio vino para ayudarme. Me ayudó contra ellos, era contra el diablo y sus demonios, y tuvo la victoria. Así que, hermano, por eso Jesucristo en la venida va a utilizar voz de arcángel. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que un arcángel tiene en su cargo una gran multitud de ángeles, y que ese arcángel y esos ángeles van a pelear por nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agárrese del Señor Jesucristo, agárrese. No se suelte, agárrese cada día más. Que la lucha está tensa. Todos tenemos luchas, todos. Yo también tengo luchas. Desde que somos humanos y servimos al Señor, todos tenemos luchas. Para no tener luchas hay que hacernos socios del diablo y sus demonios. Y mire, qué tranquilona la vamos a llevar. Nomás qué sorpresas, qué sorpresón nos van a dar en el día del arrebatamiento.
retírate de mí, tú no eres de los míos. Yo dije, juntadme mis santos, no los aparentemente santos, mis santos verdaderos. Hermano, como dijo Pedro, baste ya el tiempo pasado, en que anduvimos viviendo conforme a la corriente del Dios de este mundo. Ya, hay que ponerle un freno y vivir una vida para Dios. De todas maneras, mire, ¿qué se preocupa aquí? Ya los que hemos quedado somos los que queremos estar bien delante de Dios. Ni modo que nuestra vida es muy santucho, muy santurrón. No. Los que nos quedamos somos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Así que debe darnos gusto que unos y otros, hermano, estemos fervorosos en el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y sí, mañana vamos a entrar a la otra voz con trompeta de Dios, la otra voz. Va a estar sabroso también. Te digo que yo ya me lo comí, ahora cuando estaba estudiando. Ya me lo comí, me lo voy a volver a comer mañana, porque me encanta este manjar a mí. Me encanta. Póngase de pie, mi hermano, para orar y despedirnos.